Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER es Juan Eslava Galán, doctor en letras. En busca del unicornio, El comido hidalgo, Señorita son algunas de sus novelas publicadas con las que consiguió el Premio Planeta, Premio Ateneo de Sevilla y el Premio Fernando Lara. Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, el catolicismo explicado a las ovejas, historia de España contada para escépticos, la Primera y también la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos son algunos de sus ensayos, junto con Enciclopedia Nazi contada para escépticos, publicada también con Editorial Planeta. Juan, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. ¿Qué tal? Encantado. Pues un placer, la verdad. ¿Hay mucho escéptico en lo que a la historia se refiere? Desgraciadamente no. Desgraciadamente hay más crédulos que escépticos y yo creo que sería bueno que la gente no aceptara todo lo que se le dice tan alegremente. Negar una realidad, en este caso algo tan atroz como la existencia de los campos de exterminio, ¿a dónde nos lleva? Bueno, yo creo que hay una minoría solo, lo que pasa es que es ruidosa, ¿no? Que niega el holocausto, ¿no? Del mismo modo que hay una minoría que insiste en que la Tierra es plana. Entonces, bueno, pues uno no puede discutir con gente que cree que la Tierra es plana, obviamente, ¿no? Porque es abrumadora la cantidad de datos que tenemos sobre el holocausto. No conduce a nada. Bueno, yo creo que más que negarlo, bueno, se niega, pero porque no se quiere reconocer, no porque en realidad no se crea que existe, ¿no? Es tan espantoso el tema, ¿no? Es tan espantoso que, claro, hay una resistencia a creerse eso, pero debiéramos de pensar que no ha sido una excepción en la historia, que incluso después de la Guerra Mundial, que se supone que ya estaríamos vacunados contra esas barbaridades, han ocurrido genocidios en África, en Asia e incluso en Europa, en la Guerra de los Balcanes. Y está ocurriendo, o sea, no debemos plantearnos si puede volver a ocurrir, porque de hecho está ocurriendo muchas cosas que a lo mejor no vemos o no queremos ver, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Por qué este formato de enciclopedia para entender el concepto de nazismo? Porque empecé sin saber muy bien qué formato le iba a dar, ¿no? Empecé a hacer así como ensayos cortos sobre temas que tenían que ver, ¿no? Y cuando llevaba unos cuantos, 50 páginas más o menos, pensé, esto, el único encaje que debe tener es una especie de enciclopedia, porque de ese modo puedo hacer llamadas poniendo letras en negrita y remitir al lector a otra parte del libro para que se informe ampliamente sobre un tema, ¿no? Entonces, de ese modo, pues, el libro viene a ser un artefacto que te enseña lo que fue el nazismo, que es lo que yo pretendo. ¿Cómo se ha de leer, Juan? Yo creo que se puede leer por lo que me dicen los lectores que ya tienen. Unos dicen que lo leen como si fuera una novela desde el principio, sin saltarse nada, y otros se van a los temas que más les interesen y van saltando de un lado a otro del libro. Yo creo que de las dos maneras. A mi modo de ver, cualquier página por la que abras te lleva a otro sitio, o sea, te reconduce, no hay... Exacto, sí. No hay principio ni fin, hay información. Es información, es decir, una nube de información sobre el nazismo, de la que yo lo único que pretendo es que le quede claro al lector, sobre todo al lector español, lo que fue el nazismo y lo que fue la relación de España con el nazismo, que también es importante y yo he procurado subrayarlo. Alemania pasa de una democracia a una dictadura en poco menos de 3 meses. ¿Cómo es posible que triunfe el populismo por encima de una sociedad como era tan culta, ¿no? Bueno, Hitler tenía una cualidad importante, ¿no? Como orador era convincente, era un excelente orador, incluso, y él esa cualidad obviamente que sabía que la tenía, pues la cultivaba. La cultivaba incluso dando clases con un actor de teatro sobre los gestos, la gestualidad. Hay todo un reportaje en el fotógrafo Hoffman, que era de su confianza, haciendo los gestos que después va a decir cuando esté en público. O sea, que era un orador, pero sobre todo el mensaje que transmite es exactamente el que los alemanes quieren oír, que es la reacción contra el Tratado de Versalles. Luego también subyace el convencimiento, si queremos, que también tienen muchos alemanes de que ellos son especiales, porque efectivamente son técnicamente y culturalmente son superiores a muchos otros pueblos, y de ahí a pensar que la raza aria es la raza escogida y que
se merece estar por encima de las demás, pues solo hay un paso, y él lo dio y la gente lo aceptó. Y le siguió. Y le siguió, sí, muchos lo siguieron. Había una oposición, obviamente, me parece que como en toda dictadura, la oposición no se nota. Ya. Los dogmas del nazismo es la superioridad de la raza aria y su derecho a esclavizar. Claro, ¿Cómo puede haber un derecho a esclavizar y a exterminar? Él pensaba, bueno, es una idea darwinista. Desde que Darwin, en su famoso libro, pues hace que una especie predomine sobre otra. Bueno, pues entonces, en la especie humana, pues hay una supraespecie que son los arios, y luego los otros que son, pues, intermention, ¿no? Los que están por debajo, los infrahombres. Además, él tenía la idea, que por otra parte fértil, de que Alemania necesitaba un imperio. Había llegado tarde a su constitución como nación, lo mismo que Italia, necesitaba un imperio y ya la tierra estaba repartida. Entonces él pensó, los rusos tienen inmensas extensiones cultivables, inmensas cantidades de materias primas, todo lo que le hace falta a Alemania, y son infrahombres, entonces, de la manera más natural del mundo, pues lo conquistamos, como se ha conquistado siempre un territorio, exterminamos a parte de la población que nos sobre, y a los que no exterminemos los esclavizamos para que nos sirvan. Para que nos sirvan y porque también tenía una visión muy interesante en cuanto a la economía, ¿no? A mejorar a mejorar la economía, utilizando a los que les servían, claro, en el tema de fabricación de armas. Sí, bueno, ya metido ya en la guerra mundial, eso es. como le faltaba gente, obviamente se había metido con demasiada gente, habían hecho mal sus cálculos, entonces tuvieron que necesitaban gente en las fábricas, puesto que los hombres estaban en el frente, y entonces las fábricas lo que hicieron fue esclavizar quizá unos 5 millones de trabajo esclavo, que era el trabajo esclavo, sinceramente, ¿no? Habían traído de los países ocupados, y eso fue lo que hicieron, efectivamente. El antisemitismo era un pilar básico del nazismo, y la eutanasia y la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Sí, bueno, es el mejoramiento de la raza. Es decir, se supone, y esto está muy en las ideas científicas del siglo XIX, no solo los nazis lo reciben, pero hay otros pueblos que también lo están practicando, como los suizos, los suecos, los americanos del norte, mejorar la raza. Entonces, para mejorar la raza, ¿cómo se hace? Pues lo mismo que se hace con los animales. Eso iba a decirte. Apartas los defectuosos y los mejores, hace que procreen, y entonces de esa manera se mejora la raza, ¿no? Bueno, esto lo llevaron ya hasta unos extremos, claro, porque ética no tenían absolutamente ninguna, es decir, no, moralidad es una cosa que desconocían los nazis. Entonces lo llevan a los extremos de hacer granjas humanas, granjas donde ejemplares estupendos de la SS, rubios, altos, ojos azules, pues se cruzan con chicas también rubias, altas, ojos azules. Precisamente ahora que se ha vuelto a poner de moda ABBA, porque sacan un disco, la chica pelirroja de ABBA es producto de una de esas granjas. ¿Sí? De una granja de esta humana, que me parece que hubo 14 en Noruega. Claro, ellos, no solo la raza aria, no solo son los alemanes, son los suecos, los noruegos. Una granja no voluntaria. Bueno, no ese es el caso, que sí eran voluntarias. Eran voluntarias, no llevaban forzado a nadie. Lo que sí hicieron forzado fue secuestrar a niños arios en los países ocupados y dárselos a familias alemanas. Eso sí lo hicieron a la fuerza, digamos, ¿no? Pero sí, las granjas eran voluntarias. Claro, las chicas estas tenían ventaja. El Estado les iba a tutelar, allí se comía mejor que en ningún sitio, se pasaba bien, es decir, que tenían cierta ventaja. Entonces hubo chicas que picaron, después sufrieron, obviamente, cuando perdieron la guerra, sufrieron, como por ejemplo la madre de esta chica de ABBA, pues tuvo que emigrar e irse de allí porque el vecindario no la consentía, decían, estas son unas putas de los nazis. Ya. La historia la escribieron los débiles, la escribieron los anónimos, la gente de a pie, la gente sin nombre, y muchos de ellos escribieron diarios. ¿La historia habría sido diferente si no se hubieran conocido esos diarios?
Bueno, es bueno que se conozcan porque yo siempre pienso en mis libros, yo siempre intento darle voz a los que no la tienen. O sea, siempre, en los libros de historia siempre le damos mucha importancia a los políticos, a las decisiones de los políticos, a las batallas, a las grandes cosas. Pero bueno, ¿y los que padecen las decisiones de los políticos? Entonces, para darle voz a los que no la tienen, obviamente me he tenido que refugiar sobre todo, puesto que había en Alemania entonces, como en toda dictadura, había una prohibición absoluta de decir cualquier cosa contra el régimen, pues me he tenido que basar en los diarios que son sinceros y donde se está plasmando lo que la gente que tiene luces está viendo de aquello, ¿no? E incluso los que no tienen luces y ves el tipo de entramado mental que le han conseguido meter los nazis, ¿no? Así es que para mí es muy importante el testimonio de la gente anónima. En ese entramado que apuntas ahora, había también un adoctrinamiento a la juventud, ¿no? Era primordial. Sí. La idea que tenía Hitler, y de hecho en una ocasión uno que estaba en su oposición dice, no me preocupa tenerte a ti porque tengo a tus hijos. Claro. Es decir, desde el principio, la idea de los nazis es que desde el principio, desde que el individuo nace, el Estado lo tutela. Él tenía también el ideal de Esparta, curiosamente, ¿no? En Esparta, que había un tutelado por el Estado, todos dormían en cuarteles, es decir, y luego tenían a los hilotas, que eran los esclavos, que eran los que servían al Estado, pues lo mismo. Es decir, era una sociedad militar. Y desde el principio, tanto chicos como chicas, iban a ir pues uniformados y los iban a dirigir durante toda su vida. Claro, efectivamente. Esa es la idea. ¿Cómo fue el impacto del nazismo en España? Pues claro, hay que ver el contexto. Hitler le ha ayudado a Franco a ganar la guerra y Mussolini también. Al fin y al cabo, el fascismo y el nazismo tienen muchos puntos, aunque también tienen puntos de divergencia, como yo explico ahí en una de las entradas del libro. Entonces, en un principio, los falangistas, que hasta entonces han sido, es decir, de los partidos que hubo de derechas en los años 30, el que sobrevive después de la guerra es la falange. Pero la falange imitaba sobre todo a Mussolini, al fascismo italiano. Había más cohesión con los italianos, en fin, por cuestión de carácter, ¿no? Pero claro, en el momento en que los nazis invaden Europa y aquella, de pronto ellos todos adoran a los nazis. De hecho, cuando había una visita oficial de españoles en Alemania, de todos los países satélites, y al fin y al cabo nosotros éramos un país satélite de los nazis, el que más gente llevaba, es decir, una cantidad de delegados, por 30 delegados, era España. También, entre otras cosas, porque tenían prostíbulos gratis allí, los llevaban a decir, también tenía su cosa, ¿no? Claro. Los trataban con cuerpo de rey y encima prostitutas gratis. Entonces, es decir, que la influencia fue intensa. Franco no fue nunca ni fascista ni nazi. Franco era franquista. Y al principio de la guerra, él tuvo la ambición, una especie de ensoñación romántica de que España, si entraba en la guerra unos días antes de que acabara, figurábamos entre los vencedores y podíamos aspirar al botín. ¿Y a qué botín aspiraba Franco? A las colonias francesas del norte de África. Es decir, nosotros habíamos recibido Marruecos, la parte norte de Marruecos, que es la improductiva, y los franceses se habían quedado con el sur, que es la productiva. Y luego en Argelia, también francesa, había la región del Oranesado, que históricamente había sido española, donde la conquistó el cardenal Cisneros, y que donde había mucha inmigración española. Así que él aspiraba a eso, y aspiraba a que la Guinea se ampliara y pillara un buen trozo de África, o sea, un imperio colonial en condiciones. Claro, Hitler lo desprecia, porque viene con eso, Hitler está como un pavo, porque acaba de derrotar a los franceses y a los ingleses, lo desprecia. Pero es porque Hitler creía que podría invadir Inglaterra en cuestión de un mes. Estamos hablando del verano del año 40.
para invadir Inglaterra necesita dominar el aire. La Luftwaffe estaba engrandecida después de la campaña de Polonia, pero resulta que no consigue dominar el cielo. Durante ese verano está luchando con la RAF y la RAF consigue mejores triunfos. Entonces Hitler piensa inteligentemente un plan B. Si no podemos asaltar Inglaterra hay que rendirla por hambre. Para rendirla por hambre vamos a cortarle los suministros que sobre todo vienen de sus colonias orientales. Las colonias orientales venían por el canal de Suez, que lo dominaban los ingleses, luego el Mediterráneo, donde tenían Malta, Gibraltar, y de ahí ya saltaban a Inglaterra. Así que le interesa conquistar Gibraltar. Si conquista Gibraltar, por ahí ya no pasan ni los pájaros. Yeah. Pero a Franco no le interesa ya entrar en la guerra porque ha visto que Inglaterra no está derrotada. Y por otra parte, Inglaterra puede, si quiere, en 15 días derrocar al régimen de Franco. Porque el trigo y las materias primas esenciales y el petróleo los recibimos de América con permiso de los ingleses. Los ingleses nos piden Navy Certificates, Navy Certs, y cada barco que cruza con destino a España tienen que examinarlo primero un agente inglés en el puerto de inicio para saber que llega justo, para que los españoles no se mueran de hambre, pero para que no le puedan dar a Alemania nada. Así es que en esas condiciones Franco no puede entrar en la guerra. Entonces cuando se reúne con Hitler en Hendaya, Hitler presiona y Franco no le interesa, ¿no? A pesar de lo cual, cosa que se ha sabido recientemente, hace 20 años, a pesar de lo cual firmó el protocolo por el que se comprometía a entrar en la guerra, pero no le puso fecha. Dijo, bueno, cuando España esté preparada, porque acabamos de salir de la nuestra, total. Y la gran baraca de Franco, que era un tío con mucha suerte, fue que unos meses después Hitler invade Rusia y ya le dio tantos quebraderos de cabeza en la campaña rusa, por la que perdió la guerra, que ya lo de Gibraltar lo dejó así aparcado un poco y por ahí se escapó la cosa. Nos libramos. Claro. ¿Qué papel jugó la radio? Muy importante. La radio para los nazis importantísima. La radio empieza a dar sus primeros vaídos en los años 30. Pero claro, había muy pocos receptores de radio y eran caros. Pero los nazis, como ven que es un elemento fundamental, los nazis en propaganda fueron fantásticos. Es decir, de hecho, los partidos políticos, tanto izquierda como derecha, actuales en todas partes, imitan los procedimientos nazis. Así que vieron que la radio era fundamental. Entonces, Goebbels, que era el ministro de propaganda, un tío inteligentísimo, se puso de acuerdo con fabricantes de radio para que hicieran un tipo de radio barata, la radio del pueblo, para que en todos los hogares alemanes hubiera una radio, porque por ahí iban a transmitir, aparte de la magia de la radio, la gente estaba pendiente todo el día con la radio, en fin, te dejaba trabajar, tal, ¿no? La ventaja de la radio. Sí. Y te daban programas de diversión, pero también te daban aleccionamiento político. Incluso en la fábrica había altavoces que estaban conectados con las emisoras y un bombardeo de propaganda, ¿no? Yeah. Así que la radio fue absolutamente fundamental. Hablemos de la mujer alemana. Era muy progresista. En la República de Weimar, claro, era un país culto. En la República de Weimar, pues el tratamiento de la mujer absolutamente progresista. Es decir, la mujer, el feminismo había triunfado sin ser mucho de alaraca, como en Estados Unidos, pero había triunfado absolutamente en Alemania. Es decir, que era una sociedad abierta y progresista, a pesar de que, bueno, la mitad católica, la mitad protestante, pero en ese sentido la mujer había progresado, la mujer había roto moldes, había salido de la casa y tal. Los nazis, curiosamente, el proyecto que tienen para la mujer es casa, iglesia y niños. Es decir, devolverlo a la casa, que para muchos niños, esa es la idea, que van a ser los futuros soldados, y ya está, y en todo caso iglesia. Curiosamente,
muchas mujeres pasaron por el aro y se fueron a casa a pedir niños para el régimen, ¿no? Es decir, la convenció a muchas, Sí. ¿no? Claro, tenía un elemento de convencimiento de las juventudes, en los campamentos, etcétera, era un bombardeo absoluto, y todas las Constante. mujeres, las chicas sobre todo, se convencieron. Eso es lo que había que hacer, ¿no? Obviamente había otras mujeres que pensaban de un modo distinto, pero es que los pensamientos no los podía expresar, ni podía hacer otra cosa. Sin embargo, cuando avanza la guerra, otra de las causas secundarias de que pierdan la guerra es que en todas partes, sobre todo en Rusia, cuando empieza la guerra se moviliza toda la población, las mujeres también. Las mujeres incluso eran soldados en Rusia. Pues no, en Alemania no, en Alemania se moviliza solamente los hombres. Y claro, solamente en el año 42 a finales se dan cuenta de que tenemos el 50% de la población que no está haciendo esfuerzo de guerra directo, y hay que apuntarla. Entonces ya sí, metieron a las mujeres en la fábrica, etcétera, cuando se vieron con el agua al cuello. Ya era demasiado tarde. Dos mujeres importantes en la vida de Hitler. Una era su sobrina. Su sobrina fue, quizás fuera el amor de su vida. Su sobrina, hay un algo morboso en la relación que tuvo con la sobrina, ¿no? La sobrina quería más libertad, era una chica un poco alocada, no muy inteligente, y claro, pues unirse con el tío viejo y maniático y político y siempre ocupado en otras cosas, ella lo que quería era pues diversión, lo propio de su edad, ¿no? Sí. Y al final se suicida. Bueno, hay dos suicidios es decir que él no se puede decir que tuviera mucha suerte con las mujeres, pero las mujeres no tenían ninguna Suerte con con él. él. Era complicado. Complicado. Porque ocurrió con Eva, que además, curiosamente, ella lo que hacía era vender la parte más de a pie de Hitler, ¿no? Querían Sí. vender una persona Bueno, más Eva, cercana. hay que tener en cuenta, Eva era una chica de inteligencia limitada y se amoldó a la vida de lujo que podía llevar con Hitler y eso. Pero una mujer de poco alcance, ¿no? Solo hay que ver que la ilusión de su vida era hacer de Jane en una película de Tarzán. Estaba pendiente de la revista de cine y con los artistas y todo esto, ¿no? Y luego su tiempo lo ocupaba en hacer fichas detalladísimas de todas las prendas que tenía, zapatos, medias, calcetines, todo, qué conjuntaba con qué. Es decir, que era una chica que no tenía mucho alcance, ¿no? No. Y él la rodeó de lujos, iba por ejemplo a veranear con su familia a Italia, a los cruceros y tal, es decir que... Pero siempre la mantuvo porque él públicamente decía, yo estoy casado con Alemania. Él no quería que se supiera públicamente que tenía, y de hecho ella pasaba por humillaciones como estaban en el Berghof, en su chalecito alpino, si había una visita oficial de otro país, la metía en un hotel del pueblo, ¿no? Así que... Pero bueno, luego tuvo, dentro de esas limitaciones como mujer, tuvo la grandeza de sacrificarse y de... Sí, el matrimonio duró 30 horas. Sí, o se menos. murió como Sí, mujer de Hitler, sí. pero... Pero tuvo la grandeza, ella podía haberse salvado, porque él quería que se salvara. Ajá. Y no fue. Pero ella insistió en quedarse con él hasta el final. Y morir con él. Y fue fiel. Para acabar, ¿cómo se puede, a ver, cómo lo diría, la parte cómica de este personaje? Quizás se necesitaba evadirse un poco la sociedad de él y por eso había esa parte de chistes, esa parte de... Sí. Bueno, siempre en todas las dictaduras, es decir, el consuelo que te queda cuando no puedes manifestar tu pensamiento, el consuelo que te queda es criticar y hacer chistes. En toda la dictadura, eso es propio de las dictaduras. En Alemania la diferencia era que si te cogían contando un chiste contra el régimen, al final ya de la guerra te fusilaban directamente, o sea que era peligrosísimo, ¿no? Sí. A pesar de lo cual se hacían chistes, claro, porque el humor es el único escape que te queda, que te va a quedar, siempre, ¿no? sí. Pues a alguien de confianza le cuenta el chiste o reír, Sí. y no, parece que Sí. es un escape, ¿no? Sí. Pues todo es todo. Enciclopedia nazi contada para escépticos. ¿Es bueno no olvidar? Sí, no se debe olvidar nunca. Es decir, que la historia no sirve para eso. La historia puede ser un entretenimiento, porque la podemos leer como una novela,
pero la historia te da enseñanzas. Entonces es muy importante no olvidar. Siempre se dice, está muy manida ya la expresión, ¿no?, que un pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. Sí. Es manida, pero también es cierta. ¿Hay mucho de imaginación en la enciclopedia? No, de vez en cuando yo hago incursiones personales, ¿no? Es decir, que estoy contando una cosa del modo más objetivo posible, porque quiero ser muy, en ese sentido, que la ciencia esté, pero de vez en cuando se me ocurre una parida y la suelto, porque además... Yo creo que es bueno, ¿no? Claro, hay que darle un poquito de humor a las cosas, ¿no? Creo que es bueno. Entonces, bueno, si le suelto una parida y le produzco al lector una carcajada, es estupendo. Pues gracias por esta historia y por todas las que cuentas, escribes y nos haces llegar la historia de una forma más fácil y muy entretenida. Muchas gracias. Un placer. De eso Juan. se trata, gracias. Gracias.